Mi nombre es David Ayala, soy residente de segundo año del posgrado de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética de la Universidad CES, y esta presentación se titula Reconstrucción mamaria inmediata versus diferida, que favorece la evidencia. Agradezco inmensamente a la Fundación Clínica Vida por la invitación a este evento académico. En cuanto al contenido de esta presentación, vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar de las complicaciones, de la seguridad oncológica, del costo, para brindar finalmente unas conclusiones a la luz de la evidencia. Para comenzar, vamos a mencionar que la reconstrucción mamaria es un procedimiento que ha tenido una demanda creciente en los últimos años, principalmente en las últimas décadas. Las tasas de reconstrucción mamaria post-mastectomía se reportan de manera heterogénea entre los diferentes países y las diferentes regiones. Sin embargo, pues hay datos que dicen que en Estados Unidos se reportan tasas de reconstrucción mamaria post-mastectomía hasta del 50%. Datos de nuestro país los encontramos en un estudio de corte transversal publicado en el año 2022 que se llevó a cabo en un centro oncológico en la ciudad de Medellín, en donde se reportaron unas tasas de reconstrucción mamaria post-mastectomía hasta el 28,1%. Dentro de las estrategias que le podemos ofrecer a nuestros pacientes para reconstruirlas, tenemos el uso de implantes, principalmente expansores tisulares y prótesis, lo que vamos a conocer como la reconstrucción mamaria o aloplástica, y también podemos brindarle la opción de hacer una reconstrucción con su propio tejido, con colgados principalmente abdominales y colgados del dorso, que es lo que vamos a conocer como la reconstrucción autóloga. El tiempo de reconstrucción lo podemos dividir en una reconstrucción mamaria, una reconstrucción inmediata y una reconstrucción diferida. La reconstrucción inmediata es aquel procedimiento que lo vamos a llevar a cabo en el mismo acto quirúrgico que la mastectomía. Vamos a ver que va a estar indicada en los cánceres de mama en estadios tempranos 1 y 2 y aquellas pacientes a las que se llevan a cabo mastectomías preservadoras de piel y complejo areola-pezón, al igual que aquellas pacientes en las que llevamos a cabo mastectomías reductoras de riesgo. La reconstrucción mamaria diferida es aquella que se realiza en un segundo acto quirúrgico posterior a la mastectomía. Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia en términos de complicaciones, y quise en primer lugar traer este estudio, una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el año 2022 que incluyó 30 estudios, 14.000 pacientes, en donde se incluyeron principalmente estudios de casos y controles. Predominantemente se incluyeron pacientes que fueron llevados a cabo en las que se les intervino haciéndose reconstrucción mamaria con tejido autólogo, y se mencionaba dentro de la calidad de los estudios que en general los estudios demostraban una calidad regular. Los desenlaces que estos investigadores quisieron evaluar fueron las complicaciones quirúrgicas en términos de infección, necrosis del colgajo, necrosis grasa, hematoma, seroma y esencia de la herida quirúrgica. Además, evaluaron la estancia hospitalaria y la tasa de reintervención. Bueno, como vemos en términos de complicaciones en estas odds ratio, vemos que después, evaluando todos los datos de todos los estudios incluidos, ellos evidencian que precisamente la reconstrucción mamaria inmediata se asocia a una mayor tasa de complicaciones con un OR de 1,3, pese a que es muy cercano a 1, pues sí muestra significancia estadística. Entonces, pues lo que podemos encontrar. Y ya desglosando cada una de las complicaciones que se pueden presentar, ellos mencionan en este estudio que la reconstrucción mamaria inmediata se asocia a una mayor tasa de seroma o hematoma con UR de 2,1 e incluso a una mayor tasa de infección con un OR de 1,1, mostrando significancia estadística ambos. Entonces, la conclusión de este estudio es que la reconstrucción mamaria inmediata se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, particularmente seroma o hematoma. Sin embargo, pues muchas veces es importante conocer qué pasa con nuestros pacientes que van a ser llevadas a radioterapia posterior al procedimiento quirúrgico de la mastectomía. Entonces, por eso traigo este estudio, que también es una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el año 2020, que incluyó 44 estudios, 3.473 pacientes, en donde se incluyeron de nuevo
principalmente estudios de casos y controles, y el método utilizado fue principalmente, exclusivamente la reconstrucción mamaria con tejido autólogo, particularmente con colgados libres abdominales, colgajo TRAM, colgajo DIEP. Entonces aquí hacían la distinción que la reconstrucción mamaria, el tiempo de reconstrucción mamaria inmediata, hacían la reconstrucción y posteriormente el tiempo hasta la radioterapia. Este lapso entre la reconstrucción y la radioterapia era un tiempo de 1 a 12 meses. Y en la reconstrucción diferida, el tiempo de después, se hacía la mastectomía, se hacía la radioterapia, y el tiempo desde culminar la radioterapia hasta la reconstrucción fue mucho más prolongado, porque se mencionaba que era hasta de 68 meses. Los desenlaces que se quisieron evaluar en este caso fueron las complicaciones quirúrgicas en términos de infección, necrosis grasa, necrosis del colgajo, hematoma y seroma, y dehiscencia de la herida quirúrgica, muy similar al estudio anteriormente mostrado. ¿Qué encontraron estos investigadores? No encontraron diferencias entre las tasas brutas de complicaciones entre la reconstrucción mamaria inmediata versus diferida. Vemos aquí en esta línea puntada roja la reconstrucción diferida, y aquí en esta línea punteada azul la reconstrucción inmediata, y vemos cómo hay una intersección de los intervalos de confianza, no encontrando diferencias en términos de complicaciones entre ambas métodos o ambas estrategias de intervención. Este es particularmente para la complicación de infecciones, en donde no se encuentra una diferencia. Lo mismo para trombosis y para necrosis del colgajo, al igual que para pérdida del colgajo. Del mismo modo, en términos de seroma, aquí es en donde encuentran una diferencia estadísticamente significativa con un valor de P menor de 0,5. Lo mismo en hematoma, en donde tampoco encuentran una diferencia estadísticamente significativa al encontrar mayores de P mayores de 0,05. Entonces, la conclusión de este estudio es que las tasas de complicaciones son comparables entre la reconstrucción inmediata y diferida en el contexto de la radioterapia postmastectomía. Sin embargo, la reconstrucción inmediata con un tejido autólogo presenta una menor tasa de seroma frente a la reconstrucción diferida. En términos de seguridad oncológica, las dos preguntas que se plantean es si estas complicaciones que se asocian más a la reconstrucción inmediata tienen un impacto en la oportunidad de tratamiento adyuvante de nuestros pacientes, y si en términos de seguridad oncológica la reconstrucción inmediata presenta una menor seguridad a nivel global en comparación con la reconstrucción diferida. Entonces, para responder la primera pregunta, encontré este estudio, que también es una revisión sistemática y un metaanálisis publicado en el año 2023, que incluyó 29 estudios retrospectivos, 156.000 pacientes, en donde se llevó a cabo pues reconstrucción inmediata y diferida. Entonces vamos a tener que la reconstrucción inmediata, partiendo de que la reconstrucción inmediata se asocia a una mayor tasa de complicaciones, los investigadores quisieron ver cuál era el impacto precisamente en el retraso en el inicio de la quimioterapia adyuvante, teniendo en cuenta que las guías de práctica clínica recomiendan administrar la quimioterapia dentro de los primeros 90 días posterior al procedimiento, los procedimientos quirúrgicos, para tener una mayor efectividad en términos oncológicos. Entonces, acá son los resultados que nos muestran esos investigadores en términos del tiempo hasta el inicio de la quimioterapia, comparando la reconstrucción inmediata versus la diferida. Ellos encontraron en realidad una diferencia. La reconstrucción mamaria inmediata se asocia a un retraso en el inicio de la quimioterapia adyuvante, y este retraso termina siendo de 3,5 días. En términos del tiempo hasta el inicio de la quimioterapia, entre las dos técnicas de reconstrucción mamaria que existen, que es la reconstrucción con implantes y la reconstrucción con tejido autólogo, no se encuentran diferencias estadísticamente significativas. Y precisamente partiendo de este retraso que se presenta con la reconstrucción mamaria inmediata, quisieron ver qué porcentaje o en qué proporción este retraso se llevaba a un tiempo mayor a 90 días, o por lo menos de 90 días, lo que pues tiene unas repercusiones a nivel oncológico, en términos de seguridad oncológica, y tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas en este caso. Entonces, ellos concluyen que la reconstrucción inmediata, de hecho,
sí se asocia a un mayor tiempo de inicio de la quimioterapia adyuvante, pero ese tiempo es de 3,5 días. No existen, no encontraron que la reconstrucción mamaria inmediata se asociaría a retrasos en el inicio de la quimioterapia adyuvante por lo menos 90 días o mayor de 90 días. Entonces aquí es cuando tenemos que evaluar, pues si estos retrasos, aunque este retraso que nos ofrece la reconstrucción mamaria inmediata es en realidad un resultado clínicamente significativo. Quise traer este estudio, es un modelo bayesiano que se publicó en el 2020, también una revisión sistemática de un metaanálisis que incluyó 51 estudios, 256.000 pacientes, en donde se hizo una comparación entre reconstrucción mamaria inmediata y diferida, pero también entre reconstrucción inmediata y mastectomía sin reconstrucción y mastectomía sin reconstrucción y reconstrucción mamaria diferida. Lo que quisieron evaluar en este estudio fueron los principales desenlaces oncológicos, hablando en términos de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recurrencia local y metástasis a distancia. Lo que encontraron estos investigadores es que en términos de supervivencia global, la reconstrucción mamaria inmediata se asocia a un menor, a una, se asocia en general pues a una mayor, una mayor supervivencia global en términos de la mastectomía sola, también se asocia a una menor tasa de recurrencia. Acá en términos de recurrencia, perdón, en supervivencia libre de enfermedad, mostrando 1R menor de 1, siendo protector en este caso. Y también tenemos pues que en términos de metástasis a distancia, también encuentran unos resultados en donde la mastectomía sola en general pues presenta una mayor chance de metástasis a distancia en comparación tanto a la reconstrucción mamaria inmediata como a la reconstrucción diferida. Muy similar a los resultados de los estudios anteriormente mostrados, encuentran que la reconstrucción mamaria inmediata se asocia en general pues, a una menor tasa de complicaciones, a una mayor tasa de complicaciones y también pues, se asocia a mayor infección de la herida quirúrgica. Entonces ellos lo que quisieron demostrar era cuál de las tres estrategias tenía un mejor rendimiento en términos de supervivencia global, supervivencia libre de enfermedad, recurrencia, metástasis a distancia, encontrando pues que en general en términos de supervivencia global, la reconstrucción diferida ofrecía unos mejores resultados en términos de supervivencia libre de enfermedad, la reconstrucción inmediata ofrecía unos mejores desenlaces. En términos de recurrencia global en general no encontraron una diferencia entre las dos, pero sí lo encontraron para metástasis a distancia y para complicaciones también. Muy importante pues acá mencionar cómo fue la selección de los pacientes, porque seguramente las pacientes que se llevan a cabo a mastectomía sola, aquellas pacientes que no se reconstruyen, normalmente pueden ser pacientes que tienen enfermedad mucho más avanzada y ese es el motivo por el que no se les ofrece la reconstrucción mamaria. Entonces, de pronto aquí los resultados, eso es algo que tenemos que tener en cuenta en la evaluación de estos resultados. Entonces, ellos concluyen pues que la reconstrucción mamaria inmediata ofrece una adecuada seguridad oncológica, tanto en términos de supervivencia global como supervivencia libre de enfermedad y metástasis a distancia. Sin embargo, pues similar a como lo concluían en los estudios anteriores, se asocia a una mayor tasa de complicaciones. Y precisamente comparando pues en el escenario de la reconstrucción post-mastectomía, cómo eran las tasas de recurrencia entre la reconstrucción inmediata y diferida, quise traer también esta revisión sistemática y este metaanálisis que fue publicado en el año 2022, incluyó 55 estudios, 14.217 pacientes. Y algo muy importante de este estudio es que quiso hacer una división entre no solo comparar la reconstrucción mamaria inmediata versus la diferida, sino también la reconstrucción con tejido autólogo y la reconstrucción aloplástica, es decir, utilizando prótesis e implantes. Los desenlaces que ellos evaluaron fueron la recurrencia locorregional, la metástasis a distancia y la recurrencia general. Aquí estos gráficos muestran tasas de recurrencia local. En la primera columna pues vemos los estudios, vemos el número de eventos sobre el total de pacientes y cuál es esa tasa
de recurrencia, encontrando pues que para la reconstrucción mamaria inmediata con tejido autólogo encuentran unas tasas de recurrencia de 0,03 y para la reconstrucción diferida con tejido autólogo encuentran unas tasas muy similares de 0,02. Aquí vemos cómo hay una intersección entre los diamantes donde hay una ponderación de los resultados, lo que nos demuestra que en realidad no hay diferencias en términos de recurrencia local. Resultados muy similares encontramos en términos de recurrencia regional, viendo cómo hay una intersección entre los diamantes que nos resumen los resultados sin encontrar diferencias, al igual que en recurrencia locorregional. En términos de metástasis a distancia, encontramos también resultados muy similares, unas tasas muy similares entre la reconstrucción inmediata y la reconstrucción diferida con tejido autólogo, sin encontrar acá pues diferencia, y lo mismo en la tasa de recurrencia global. Ya para la reconstrucción aloplástica fue mucho más limitado el análisis de los estudios porque se encuentran mucho menos estudios, particularmente en la reconstrucción diferida con uso de implantes y expansores, encontrando haciendo comparaciones de múltiples estudios con un solo estudio. Entonces, eso es algo a considerar dentro de estos resultados que nos muestran unos datos muy heterogéneos en donde es muy difícil evaluar pues estas metástasis a distancia, aunque acá pues no haciendo la sola comparación con este estudio, pues también encuentran acá, ¿no? Encuentran estas diferencias, pero pues es algo que tenemos que tener en cuenta, que la comparación no fue la mejor y no se incluyeron más estudios, fue una comparación de múltiples estudios contra un solo estudio de reconstrucción mamaria diferida en términos de reconstrucción aloplástica. Entonces, la conclusión de este estudio es que no hay diferencias en la tasa de recurrencia local de metástasis a distancia y recurrencia global entre la reconstrucción mamaria inmediata y la diferida. Sin embargo, pues todos estos estudios tienen sus limitaciones, se utilizan principalmente, se basan en estudios retrospectivos, en estudios con datos incompletos, estudios de moderada calidad y una muy alta heterogeneidad. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar a la hora de evaluar pues estos resultados. En términos de costo, quise traer esta experiencia principal publicada en nuestro país. Es un estudio que se publicó en la revista Biomédica en el año 2018. Es una experiencia publicada del Hospital Universitario San Ignacio en la Universidad de Bogotá. Se publicó en el 2018, pero se utilizaron datos de pacientes de entre el 2013 y 2014, incluyéndose 48 pacientes. Ellos quisieron aquí evaluar cuál era la costo-utilidad del tratamiento integral del cáncer de mama, haciendo reconstrucción mamaria inmediata en comparación a la diferida. Llevaron a cabo un modelo de árbol de decisiones para el tratamiento integral del cáncer temprano de mama con intervención curativa, haciendo un análisis desde el punto de vista económico, desde la perspectiva del tercer pagador, que es el Sistema General de Seguridad Social y en Salud. En este estudio se utilizaron reconstrucción principalmente con tejido autólogo, con colgajo trámico, con colgajo dorsal ancho más prótesis, y se estableció el costo de las intervenciones, el costo del tratamiento por paciente, como la suma del tratamiento oncológico más la reconstrucción más las complicaciones. El umbral que se estableció para aceptar estos costos dentro de nuestro modelo económico, de nuestra realidad económica, fue 3 PIB per cápita para ese momento, lo que correspondía a 46.674.000. Es decir, lo que era permitido una intervención, de acuerdo a lo que se permitía pagar el sistema de salud por una intervención, era esta cifra. Los desenlaces que ellos quisieron evaluar fueron las complicaciones postoperatorias, el cambio en la calidad de vida en términos de daño de vida ajustados por calidad y la razón de costo-efectividad entre las dos estrategias de reconstrucción. Tenemos aquí el árbol de decisiones, las complicaciones que ellos evaluaron muy similares a los estudios anteriores, hematoma, seroma, pero aquí al utilizar principalmente colgados abdominales, consideraron las hernias ventrales, las deficiencias de las heridas quirúrgicas, al utilizar prótesis con el colgajo dorsal ancho, la extrusión y demás, y ellos hicieron un cálculo de los años de vida ajustados de calidad a través del costo, los costos bases, los costos de las complicaciones, la probabilidad de aparición y la utilidad asociada a lo que se mencionaba de cuál es el beneficio en la literatura de estas intervenciones. Esos son los resultados que ellos publicaron encontrando, de hecho, que la reconstrucción mamaria inmediata sí es mucho más costosa que la reconstrucción diferida, sin embargo, nos ofrece un mejor resultado en términos de calidad de vida, en términos de años de vida ajustados de calidad.
nos ofrece precisamente 0,12 años de vida ajustados a calidad más que la reconstrucción mamaria diferida, haciendo que el costo de la costo efectividad de la reconstrucción inmediata sea un procedimiento con un rendimiento mucho mejor y que pese a que es más costoso, perdón, la cifra para poder ganar precisamente este beneficio para los pacientes, estos 0,2 años de vida ajustados a calidad, para ese momento, para esa institución, lo calcularon en 2.154.000, que fue pues este costo incremental en la costo efectividad. Entonces, lo que estos investigadores concluyen es que la reconstrucción inmediata es más efectiva, nos ofrece mejor calidad de vida y también es más costo efectiva que la reconstrucción mamaria diferida. Por supuesto, esto es una experiencia única en un centro oncológico único, bajo unas condiciones únicas de contratación y demás. Y entonces, pues algo que tenemos que considerar, el tiempo de seguimiento pues, de las pacientes se limitó a 1 año. Entonces, acá también pues evaluar esto en términos de calidad de vida. Finalmente, para concluir, vamos a decir que en términos de complicaciones, la reconstrucción inmediata, de hecho, sí se asocia a un mayor riesgo de complicaciones, principalmente seroma, hematoma e infección. Sin embargo, en el contexto de la radioterapia adyuvante, parece que la evidencia muestra que las tasas de complicaciones son comparables entre ambas estrategias. En términos de seguridad oncológica, los estudios no reportan diferencias estadísticamente significativas entre la reconstrucción inmediata y diferida. Y la reconstrucción inmediata, pese a que sí ofrece mayor tasa de complicaciones y esto puede tener un impacto en la oportunidad del tratamiento adyuvante, este es muy marginal y probablemente no tenga una significancia clínica. En términos de costos, pues como les mencioné, en esta experiencia única, pues en donde se demuestra que los procedimientos de reconstrucción mamaria en general sí son sostenibles para nuestro sistema de salud y que en términos de calidad de vida, la reconstrucción mamaria inmediata ofrece una mejor efectividad y una mejor costo de efectividad en comparación a una reconstrucción mamaria diferida. Muchas gracias.